Quiero ir a la palabra de Dios, quiero que vayamos juntos a la Biblia en el libro de Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice de la siguiente manera: el 31 de julio de mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro, dígalo conmigo, destierro, junto al río Quebar en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Eso ocurrió durante el 5.º año de cautividad del rey Joaquín. El Señor le dio este mensaje al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, junto al río Quebar, en la tierra de los babilonios, y él sintió que la mano del Señor se apoderó de él. Cierre sus ojitos, levante su mano al cielo y dígale al Señor: yo necesito que tú en esta mañana me bendigas. Yo necesito recibir lo que tú tienes para mí, bendito Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres poderoso, porque tú eres verdadero, porque tú fluyes en la vida mía, trayendo esa libertad. Y hoy yo recibo la palabra que tienes planeada para mí. Hoy yo abro mi corazón para ser libre y para ser sano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. Aleluya. En una palabra, en un mensaje que he querido llamar de la siguiente manera: es hora de comenzar de nuevo. Dígalo conmigo, es hora. Dígalo fuerte, es hora de comenzar de nuevo. En ocasiones tenemos la tendencia de pensar que las situaciones difíciles y adversas que uno puede vivir en la vida son el final de nuestra vida y son el final del propósito que Dios tiene para nosotros. A veces vienen adversidades fuertes. ¿Cuántos las han tenido? Cosas que parece que nunca fueras a salir de ahí. La pérdida de un ser querido, el duelo que uno vive cuando pierde una persona que uno tanto ama, la pérdida de esa persona que tal vez te acompañó por mucho tiempo pero te traicionó, la pérdida de un negocio, los mismos situaciones difíciles y aquellas dificultades grandes, aquellos conflictos que a veces se nos cuesta administrar. Ese fue el caso de Ezequiel. Dice la Biblia, empieza diciendo, la Biblia hasta le pone fecha cuando comienza el libro: el 31 de julio a mis 30 años. Ezequiel era hijo del sacerdote Buzi, y como era la costumbre judía del templo, ellos los preparaban toda la vida para que a sus 30 años Ezequiel pudiera ser ordenado, para que los sacerdotes pudieran ser ordenados como sacerdotes y pudieran hacer parte del trabajo del templo. Y en algún momento Ezequiel debía suceder, debía ocupar el lugar de su padre. Toda la vida un sacerdote esperaba ese momento. Toda la vida soñaba con que llegaran sus 30 años y comenzar a cumplir su ministerio. ¿Dónde estaba Ezequiel cuando llegaron sus 30 años? En el destierro. El Señor había castigado a los judíos por haber sido idólatras, por haber abierto su vida, por haber abierto su corazón a los dioses paganos, por hacer lo malo, por prostituirse. Dios había permitido que los babilonios los conquistaran y los llevaron como prisioneros de guerra a Babilonia. A los 30 años, en el día 31 de julio, Ezequiel está frente al río, tal vez pensando: llegó el momento de ordenarme, de cumplir lo que siempre soñé, y me encuentro en estas condiciones. Pero escúcheme bien, algo que me llama tanto la atención, que dice la Biblia que Ezequiel empezó a tener visiones. Ezequiel empezó a conectarse con Dios y dice la Biblia que la poderosa mano de Dios lo levantó y estaba sobre él. Lo que me hace pensar que en medio de las dificultades que usted pueda vivir, que en medio de los momentos tristes, difíciles y adversos, usted aún puede cumplir el propósito que Dios tiene para usted. Porque déjeme decirle algo: Dios no necesita un espacio de tiempo, un momento específico, una tierra específica para bendecirlo a usted. Hay muchos hermanos aquí que tuvieron que dejar su país,
Y tal vez está pensando usted, no, es que yo en mi país yo pensaba ser bendecido, mis sueños eran el tener casa, mis sueños era el tener una empresa, un negocio, tuve que dejarlo todo y ahora te encuentras en el destierro, en otro país, en otra ciudad, con otras culturas y con otras costumbres y has pensado que no hay nada más para ti. Déjame decirte que Dios no necesita de un país, de un gobierno, de una ayuda financiera o de una ONG o de un político. Él no necesita de nada ni nadie. No se te olvide que Él es el dueño del mundo y del universo. Si Dios te quiere bendecir, te bendice en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Haití, donde quiera que estás, Dios te puede bendecir y el Señor te puede sacar adelante. Lo que más me llama la atención es que Ezequiel lo había perdido todo y no por culpa de él. ¿Qué hizo Ezequiel? Nada. La Biblia no dice que él hizo algo malo, sino que llegaba el momento para ser el sacerdote que él había soñado ser. Y de repente Dios lo llama a algo más grande, a ser un profeta de Dios. Porque el sacerdocio es para un tiempo específico, pero la profecía no. Tú te puedes morir y la profecía sigue viva. De hecho, el libro de Ezequiel es un libro de literatura apocalíptica. Ezequiel va ligado al libro de Apocalipsis. Las profecías de Ezequiel eran profecías para ese tiempo, pero también para nuestro tiempo. Increíble. Dios le dice a Ezequiel, ¿sabe qué? Usted soñaba con ser un sacerdote, pero a pesar del destierro, de las dificultades, de los bloqueos, de lo que estás viviendo, de ser un prisionero de guerra, yo te voy a bendecir. Y empezó Ezequiel a tener visiones y a redactar esas visiones en su libro hasta convertirse en uno de los profetas mayores. Ezequiel no era cualquier profeta. Increíble. A veces tú que has estado aferrado a ese trabajito pensando, ay, me lo quitaron. Y no sabes que Dios tiene una cosa impresionante para ti. Porque a veces nosotros los cristianos confiamos en las migajas que nos pueda dar un hombre y no vemos la torta que tiene Dios para nosotros. Usted fijándose triste porque no tiene lo que anhela y Dios te está diciendo, deja de mirar para abajo y comienza a mirarme a mí, que yo lo que tengo es grande. A pesar de las dificultades, de los problemas, yo no necesito el permiso de nadie, no necesito que nadie me diga qué hacer. Yo he decidido bendecirte y lo voy a hacer. Así que es hora de comenzar de nuevo. Usted puede, deje de llorar, deje de sentirse mal, deje de pensar que no hay nada más para usted, deje de lamentarse y de pretender ser la víctima siempre, porque hay gente que es experta siendo la víctima. Todo lo que le digas se sienten mal, no sabes tú cómo hablarles, no sabes tú cómo decirle las cosas. ¡Qué pereza tener un hombre así en casa! Yo me compadezco de las mujeres que tienen ese flagelo. No les puede decir nada. Si le sirven la comida tibia, él le gustaba fría. Y si se la sirve fría, él le gustaba caliente. Y si te dijeron no en el contrato, entonces se te desborona la vida. ¿Qué tal Ezequiel desboronado? Prisionero de guerra, un preso político. Y viene Dios, no importa el escenario donde estés, yo te voy a levantar. Qué pereza es uno vivir con una persona así, ¿no le parece? No le puedes decir nada, no lo pueden mirar, todo se lo toma personal, todo se lo toma a pecho. Pasa por un lugar y cree que la gente se está riendo de él o de ella. Va a la casa y piensa que el marido ya no la quiere. Va a donde los hijos y ya los hijos no la quieren. Te los tienen que estar mimando, los tienen que estar cargando. Pues déjeme decirle que yo no soy ese tipo de pastor. Yo no sirvo para eso. Yo te voy a dar las herramientas para que seas un guerrero y una guerrera de la vida. Para que no ande usted llorando. Hay momentos para llorar, pero también hay momentos para llorar de felicidad, para limpiarse las lágrimas, para soplarse los mocos y decir, no me voy a aferrar al sufrimiento y a la victimización. Yo sé que Dios tiene otros escenarios para mí, otras cosas grandes, otras cosas nuevas, otras cosas mejores. Ezequiel se había preparado toda la vida para ser sacerdote y Dios lo tenía para ser profeta. Algo mejor, mucho más grande. Ya le dije, el sacerdote es para ese momento específico. El profeta es para siempre. Porque aquí está el libro de Ezequiel. Llevamos cientos de años leyendo el libro de Ezequiel. Amén.
Entonces, déjame decirte que hay unos escenarios, hay unos momentos para empezar de nuevo. Y el primer lugar, el primer espacio de tiempo donde tú vas a empezar de nuevo es desde tu realidad. Levante su mano así bien en alto y diga: yo voy a empezar desde la realidad. Dígale a la persona que tiene al lado, agarre el hombro así, dígale: haga de la realidad su mejor amigo. Dígale, haga de la realidad su mejor amigo. Y luego lo va a coger con mucho cariño, le va a sobar el hombro así, le va a decir: deje de ser llorón, deje de ser llorona. Pero hágale el ejercicio, cójalo con cariño. Deje de ser llorón, Camilito, deje de ser llorón. Qué lloradera la que tienen los cristianos de hoy. Uno tiene que empezar a entender la realidad y a dejar que Dios la cambie. Porque escúcheme bien, cuando la realidad suya y la realidad de Dios se encuentran, siempre prevalecerá la realidad de Dios. ¿Cuál era la realidad de Ezequiel? A los 30 años de mi vida me encontraba frente al río Quebar, preso en Babilonia, en el destierro. ¿Qué quiere decir? Perdió su estatus, perdió su casa, el hijo de un sacerdote. Después del rey, la familia sacerdotal en Israel, en Judá, era de la más alta alcurnia, del más alto nivel. Perdió su casa, perdió su estatus, perdió su posición, perdió su dinero, perdió su llamado, lo había perdido todo. Y de repente se aparece Jehová. Es que el Señor, ¿cuántos bendicen al Señor aquí? Y le dice: ve allá, ve. Usted cree que yo he terminado con usted. Usted tiene una realidad que es el destierro, pero yo tengo otra realidad para ti, que es llevarte a ser un profeta para las naciones. Allá en Colombia, un país que ni siquiera existía en ese entonces. Aquí en Colombia, un país que a la época de Ezequiel ni siquiera Cristóbal Colón había llegado a conquistar nuestras tierras. Los españoles no habían llegado. Y en ese entonces, y en ese momento, Ezequiel ya estaba profetizando para nosotros. Esa es la realidad de Dios. Y más adelante Ezequiel es el profeta que le habla a los huesos secos. Y les dice el Señor: profetiza sobre esos huesos. Y Ezequiel le dice: vivan. La profecía de Ezequiel sigue viva hasta hoy. Porque es que tu realidad es limitada. Tu realidad es momentánea. Las situaciones que hoy vives no tienen comparación con lo que Dios te va a dar posteriormente. Y el Señor le dice: esa realidad mínima de usted, venga, yo me la trago y le entrego mi realidad. Una realidad poderosa y una realidad que supera los años, que supera las décadas, que alcanza generaciones. Ezequiel, uno de los profetas más queridos y más amados por los cristianos, que nos profetizó tanto. ¿Por qué? Porque la realidad de Ezequiel se encontró con la realidad de Dios. Oiga, esa realidad suya va a cambiar. Esa situación económica que estás viviendo no es para siempre. Ese problema que estás viviendo en tu casa no es para siempre. Esa enfermedad no se va a quedar ahí para siempre. Esos momentos difíciles que estás viviendo no son eternos. El apóstol Pablo lo dijo en la carta a los Romanos, en el capítulo 18, en el capítulo 8, versículo 18, cuando dijo: tengo por cierto que las aflicciones del hoy no son nada comparado con la gloria venidera que en vosotros se ha de manifestar. Y más adelante en el versículo 28 remata y dice: es que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero increíble, pero los momentos difíciles nos ayudan a bien, sí, porque los momentos difíciles te forman, los momentos difíciles te aterrizan. Yo soy lo que soy gracias al Señor, a mis pastores, pero también a los momentos difíciles que he vivido en la vida, que me han enseñado a vivir aterrizado, a entender que yo puedo llegar a otro nivel, a entender que yo puedo alcanzar lo inimaginable, a entender que a pesar de mis errores, de mis dificultades, de mis falencias y de mis fracasos, yo puedo llegar donde Dios lo propuso. Yo puedo llegar donde Dios lo escribió para mí. Y Ezequiel se da cuenta de eso. Y dice la Biblia, y empezó a ver visiones. En un tiempo donde las visiones, la palabra de Dios, el respaldo de Dios escaseaba, Dios se había aburrido del pueblo, los había entregado a los babilonios.
Pero de repente el Señor elige a un hombre y lo levanta como profeta a las naciones, que sobrepasaba, su profecía sobrepasaba las épocas, las edades, y lo deja en la Biblia para rematar. O sea, lo dejó en la palabra de Dios. Lo que estás viviendo hoy, tranquilo, es una realidad, sí, hay que aceptarla, pero hay que aferrarse a lo que Dios dijo de ti en la palabra. ¿Aló? ¿Está ahí conectado? Dígalo conmigo, la palabra de Dios es mi vida. Tal vez en estos momentos no estás viviendo una realidad muy alentadora. Cuando tu realidad y la realidad de Dios se encuentran, la realidad divina siempre prevalece. ¿No ve que lo que Dios tiene para usted es mucho mejor? Yo lo veo como pensativo. Lo que Dios tiene para usted es mucho mejor que lo que está viviendo hoy, aún que lo que ha usted soñado. Número 2. Primero, desde mi realidad, desde mi realidad yo puedo empezar de nuevo, pero también desde escenarios diferentes. Usted tal vez está viviendo momentos que no soñó y nunca se preparó para ellos. Situaciones que tal vez usted está viviendo, pero esto no fue lo que soñé. Esto no fue lo que yo me propuse en la vida. Este no fue el propósito que yo establecí para mi vida. Y tal vez usted está viviendo momentos tan adversos. O tal vez son escenarios que usted nunca se planteó, nunca planeó. Por ejemplo, estar aquí, para mis hermanos venezolanos que se les quiere mucho, estar aquí en Colombia. Dígame una cosa, ¿usted se imaginaba hace 20 años vivir aquí? ¿Usted se imaginaba salir de su país? ¿Y de la manera en que salieron? Ezequiel nunca se imaginó salir de Judá de la manera en que salió. Salir de Jerusalén, donde tenía todo establecido. ¿Cuántos hicimos planes en la vida? ¿Cuántos nos imaginamos cosas? Y Dios viene a usted y le da otros escenarios y le dice, no, por ahí no es. Usted dice, pero es que estoy en un escenario tan adverso para mí. Tal vez usted se tuvo que venir de mochilero de su país. Y sí, mientras caminabas esas calles, mientras con lágrimas en los ojos los dejabas todo porque lo perdiste todo, déjame decirte una cosa, con Dios se vuelve a empezar aún en el peor de los escenarios. Con Dios se vuelve a empezar aún en esos hogares tan resquebrajados. Con Dios se vuelve a empezar aunque tu economía esté por el piso. Con Dios se puede empezar de nuevo. Y escúchame bien esto que te voy a hacer. Aunque te hayas equivocado y aunque hayas fallado, aunque tú hayas tenido la culpa y por eso estás viviendo esos momentos tan difíciles, con Dios se puede volver a empezar. El hogar puede ser restaurado, las finanzas pueden cambiar, el proyecto de vida se puede establecer, el propósito que Dios tiene para ti puede seguir sin importar el escenario donde tú estés. Con Dios se vuelve a empezar. Con Dios se vuelve a empezar, aunque estés en escenarios diferentes. Por 30 años, Ezequiel preparándose para ser sacerdote. Y Dios lo tenía para ser profeta. En un escenario diferente, en un escenario adverso. Te repito, Dios no necesita de nadie ni pedirle permiso a nadie para bendecir tu vida. Entonces, dígalo conmigo, ¿puedo empezar de nuevo? Dígalo, pero levante su mano así en alto, así bien en alto. Y dígalo con fe, ¿puedo empezar de nuevo? En medio de mi realidad y en medio de escenarios diferentes y adversos. Y por último, usted puede empezar de nuevo aún desde el fracaso. ¿Qué es el fracaso? El fracaso es un resultado adverso en una cosa que se esperaba saliese bien. ¿Usted no le ha pasado que usted hizo todo para que todo saliera bien y ¡pum! ¿O quién quería tener un mal hogar aquí? Usted se casó para que le fuera mal. Es que yo me caso es para hacerle la vida imposible a este hombre y para sufrir. ¿Alguien se casó para eso? Pues si usted se casó para eso, vamos a empezar un tema psiquiátrico, psicológico con usted. Porque usted tiene problemas con el masoquismo. O usted se casó para tener un hogar bonito, para tener hijos. ¿Cuántos se casaron para vivir en felicidad? Levante la mano, a ver. Claro.
Usted dijo, le voy a hacer la vida imposible. Yo imagínese yo, le voy a hacer la vida imposible a Tatiana, le voy a acabar la vida. Nadie se casó para eso. Yo me casé para hacerla feliz. Y tal vez usted se casó con la mayor intención de ser feliz, de disfrutar de un hogar, de cumplir el propósito de la vida, y no te salieron las cosas bien. Y empezó a romperse el hogar, empezó a resquebrajarse. Y disculpe que le diga eso. Su hogar está así, también por culpa suya. Su cónyuge no tiene el 100% de la culpa. Usted por ahí tiene el 40, el 50 y tal vez un 65, quién sabe. Y tal vez lo que usted está viviendo son resultados de sus decisiones. Porque una cosa es la prueba que Dios permite y otra cosa es el fracaso que usted provocó. Ahí sí ya nadie dice amén, ya no le gusta ese pedazo. Repito, una cosa es la prueba que Dios permite que usted viva y otra cosa es el fracaso que usted provocó. Tal vez usted provocó un fracaso maluco, pero déjame darte una buena noticia. En medio del fracaso, Dios también te puede levantar. En medio del fracaso, Dios puede empezar de nuevo contigo. En medio del fracaso, Cristo tiene para ti un futuro mejor. Él puede hacer que las cosas vuelvan a empezar. Aunque usted se encuentre frente a un resultado adverso y difícil, usted puede volver a empezar. ¿Cuántos quieren empezar otra vez? ¿Cuántos quieren empezar de nuevo? Desde el fracaso, sí se puede, con Dios se puede, con la gente no se puede. Hay gente que no acepta tu fracaso, hay gente que te señala, te da la espalda, vociferea de ti, te escarnece, te juzga, pero Dios te dice, no, aunque otros te juzguen, yo estoy aquí para tender la mano y para ayudarte. Aunque la estés pasando mal, hay una mano extendida diciéndote, venga, yo lo ayudo, venga, yo lo levanto, venga, yo lo saco adelante, venga, yo lo hago prosperar, venga, yo lo llevo a otro nivel, venga, que yo lo voy a ayudar a que usted sea libre. ¿Cuántos dicen amén a eso? A los 30 años, Ezequiel enfrente del río Quebar, esperando el momento de su ordenación. Hacían una fiesta en el templo. Ese día él empezaba a trabajar con su papá, con sus descendientes, no, ascendientes, esperando comenzar a trabajar en el templo y cumplir su sueño. Y vienen y se lo llevan al destierro, al fracaso, a un escenario diferente, a un propósito distinto, a unas situaciones nunca esperadas, de las cuales Ezequiel nunca fue el culpable. Y aún así, Dios cumplió el propósito que tenía preparado para él. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y decir, Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en mi familia. Porque con Dios yo puedo empezar de nuevo. Levante sus dos manos y diga, voy a empezar de nuevo. Vamos, con las manos en alto. Voy a empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo. No se ha acabado las cosas aún. Y déjame decirte algo. Si Dios ya hubiera acabado contigo, ya te hubiera llevado para el cielo. Aló. Si Dios hubiese decidido acabar contigo, ya hubieras colgado los guayos. Pues Dios no ha acabado contigo. Y hay gente aquí que piensa que ya está llegando el ocaso de su vida. No importa la edad, no importan los años, no importa lo que está sucediendo, el propósito de Dios en tu vida, en tu vida, se cumplirá. Porque Dios no ha terminado con usted, apenas está empezando. Ezequiel pensaba que todo había acabado, pero Dios lo tenía como profeta. Usted que piensa que todo ha acabado y Dios va a levantar tu hogar, tu familia, tu economía, tu vida, tu propósito, vas a alcanzar lo que Dios te prometió y pare de contar mi llave. Sí que lo vas a alcanzar, porque con Dios se puede empezar de cero. Aleluya.